regresado a 7 AM, contentos de recibir ahora a Marta Horta Rodríguez, la regidora de la capital, del Ayuntamiento capitalino por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas, principalmente al teleauditorio y a todas las personas que nos siguen también en redes sociales, porque sé que tienen ahí algunas, tienen ahí seguimiento. Estás en transmisión ahorita. Así es, y entonces pues agradecerles la oportunidad, Luis y Pau, y me voy a quitar el cubrebocas para poder platicar con ustedes ampliamente. Estoy a sus órdenes. Y, regidora, sabemos que, bueno, nosotros hemos hablado de este tema y es algo que aqueja a San Luis Potosí, no nada más el Estado, sino a nivel nacional, es este tema de la violencia de género que se vive en el país, que es muy importante y que cada vez se están presentando casos más lamentables en contra de las mujeres. Uno último que se registró fue en el municipio de Cedral. Y usted tiene información, datos y opiniones que nos pueda dar al respecto. Fíjate que del altiplano se comunicaron conmigo algunas personas que estaban muy preocupadas porque decían se va a dar carpetazo una situación de esta. Incluso voy a contextualizar, un psicólogo me habló y me dijo, oye, hay forma de acusar, decía él, de feminicidio psicológico, y por el asunto de la chica, que primero creo que es importante mandarles un gran saludo a sus familiares. Sabemos que una situación de este tipo tarda mucho en sanar y que ojalá, yo sé que se les va a atender de manera integral porque pues es una situación complicada. Pero el psicólogo me decía que era un tema que había impactado a la zona altiplano porque pues empezó... muchos sabían de las publicaciones de esta chica, que me permitiré no mencionar su nombre en respeto a la situación y a privilegiar la condición dolorosa que viven a su alrededor, y hablaban de cómo había avisos en las redes sociales de la situación donde ella manifestaba esta soledad que sentía. Y quiero recapitular un poco también como para que quienes nos están viendo ahora sepamos y tengamos las señales de alerta. No debería ocurrir ni una más ni una menos. Sin embargo, hay que visibilizar este tipo de situaciones, que no se olviden, que se mantengan de tal manera que tengamos encendidas las alertas, y porque todos y todas tenemos a nuestro alrededor mujeres que pueden estar viviendo una situación de violencia y que lo viven de manera silenciosa. Esta pregunta a mí me llamaba mucho la atención porque, pues evidentemente yo le contesté, el tema de la violencia psicológica puede derivar en morbilidad. De hecho, es un problema de salud pública que puede llevar a una situación de depresión, como en este caso, que llevó a que esta chica pues optara por quitarse la vida, lo cual es muy, muy lamentable. Y entonces también nos debe, como autoridades en todos los niveles, preocupar de qué está pasando con una condición donde había una serie de antecedentes, y como te repito, ella lo anunciaba, ya se veía en sus publicaciones. ¿Qué se tiene que hacer ahora? La preocupación en esta zona del psicólogo que se comunicó conmigo, que privilegiaré su identidad toda vez que se le estará orientando por la preocupación que tienen ahí en esta zona, de que no quede esta situación como que ya pasó, y porque entendemos que ella otorgó el perdón de manera previa, había denunciado, había iniciado una querella. Y aquí quisiera recapitular un poco para que aquellas personas que están viendo este programa, que sé que son muchos, sepan que cuando hay violencia no basta con ir a poner la denuncia, como decimos coloquialmente. La querella se presenta y hay que llevar también a la par una serie de cuestiones, como es acreditar con testigos, si es que hubiese, también ir a las periciales psicológicas. Luego no somos capaces, y creo que hay que asumir esa responsabilidad, a mí me tocó estar del otro lado, de decirle a la víctima que no es que se le vaya a evaluar si está bien o mal, porque luego dicen ellas, me decían, es que yo no soy la que está mal, el que está mal es él. Les decían, lo que se va a evaluar es el impacto psicológico que ha tenido en tu vida y hasta dónde te ha afectado, y es una pericial que sirve como prueba. Pero aquí la capacitación, Marta, siempre es muy importante, porque muchas veces a las mujeres sí se les, parece como que se les voltean las cosas. Se les victimiza. Ajá, y les empiezan, ¿pero tú qué ocasionaste? ¿Qué hiciste para que te agrediera esta persona?
Y algo muy importante y que aterrizamos el tema que si bien es de Cedral y lo aterrizamos en la capital también, porque por ejemplo José Luis estuvo platicando con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y decía, van escalando los casos. Así es. Y decían, y en San Luis Potosí, o sea, de manera precisa, si lo pensamos así en diferentes puntos, ese es donde se tenía la mayoría. Ahí tenían 77, que es una cifra oficial y que yo creo que deben de ser más. Y que son subcifras, Pau. Yo creo, José Luis, cuando platicaste con la presidenta del Supremo Tribunal, te debe de haber dicho que estas son las que llegan a la denuncia. Por eso, si me permites platicar un poco qué hacen en el proceso penal, porque luego las víctimas, como bien lo dice Paulina, llegan y se desaniman, porque de entrada, si no soy capaz de decirle que la pericial psicológica no es porque te vayan a atender en ese momento porque tú estés mal, como bien decías, luego tal pareciera que la víctima es la culpable de lo que sucede. Y yo creo que ahí sí tenemos que ser muy capaces de decirles que no es así, que es una pericial que se va a hacer para ver el grado de afectación que se tiene. Y por otro lado también, si hay violencia sexual, pues bueno, la pericial médica que tienen que ver la afectación y todo este tipo. ¿A qué me refiero? Que no desistan en su intento de denunciar. Y algo muy claro que yo quiero dejar como para la reflexión de todos y todas quienes nos están viendo. Muchas veces las mujeres nos desistimos de la demanda, es decir, se otorga el perdón por toda la presión que hay alrededor o por lo como pasó en este caso, que le dice ya voy a cambiar, no va a pasar nada. Y yo creo que aquí vale la pena reflexionar en otro entorno. A la víctima se le deja sola, porque la familia empieza a decir, no, pues no lo va a dejar, y entiendo que causa problemas con ellos también, porque puede haber incluso violencia también contra la familia, pero yo creo que aquí es vital seguir teniendo las redes familiares, las amigas, es decir, que no se aíslen las víctimas, que lo sigan platicando. Un tema bien importante, Pau, y estarás de acuerdo en que lo tenemos que decir con todas sus letras. A la víctima no le debe dar pena decir que es víctima. A la víctima no debe tener la responsabilidad aparte de cargar con que vive una situación de mucho dolor y encima darle pena acudir ante las autoridades, acudir ante las instancias correspondientes. Muchas no van a denunciar, y yo quisiera aquí un poco, hay incluso acciones de prevención donde pueden ir a avisar. Muchas veces van y dicen, solo quiero atención psicológica porque se sienten mal. Pues ahí hay muchas áreas de oportunidad en los diferentes lugares. En el Altiplano, por ejemplo, está el Centro de Atención a la Violencia en las primeras instancias en los municipios. Es decir, el punto es que no se queden solas, porque lamentablemente, imagínate una persona que vive una carga de violencia tan importante y encima está sola, pues se sienten desoladas. Yo creo que aquí, primero, no minimizar. Segundo, decirle a las compañeras que viven violencia que se acerquen a todas las personas que ellas crean conveniente. Esto es vital, porque para el agresor algo que es muy importante es cortar todas sus redes familiares, sus redes de amigos, para poderla tener sola. Y entonces sí, en el caso tan lamentable de esta persona, pues que ella misma, derivado de la depresión que vivía y aunado a la violencia en escalada que estuvo viviendo, como ella bien narra en su carta, ya no me pegabas, pero me seguías. Yo hay una frase que dice que no solo los golpes lastiman, las palabras también y las acciones. El amor mata, dice también. Sí, ¿verdad? Entonces hay que ser muy puntuales en identificar, y yo celebro que sigamos hablando del tema, que no lo normalicemos. Hay una frase que dice que la paz del mundo comienza en casa, pero también yo he sabido de muchas acciones donde el peor lugar para los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres es justamente al interior de su hogar. Destacaba que había ya un antecedente, una denuncia por parte de esta chica ahí en el Altiplano Potosino, después desiste, pero y luego hay una omisión por parte de las autoridades, porque si bien desistió, debería de haber un seguimiento por parte de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que consideras? Yo creo que aquí, tú lo acabas de decir muy bien, a veces desisten las víctimas porque el otorgar el perdón trae una carga cultural muy, muy grande. Seguramente la convenció, y también hay que decirlo, en el fondo estamos educados para vivir en familia o en pareja. Entonces, si él te dice ya voy a cambiar, pues es muy probable que ellas en el fondo, y aparte hay una condición que se llama síndrome de la mujer, síndrome de indefensión adquirida,
que ellas se sienten tan indefensas que piensan que es una situación que hay que trabajar con expertos en materia de salud mental, pero seguramente se sienten tan indefensas que piensan que hagan lo que hagan no van a salir de esa situación, y si el agresor vuelve y le dice yo voy a cambiar, te voy a proteger, pues en el fondo de alguna manera ellas quieren creer que esto es así, que hay que hacerlas, hay varias situaciones que no debemos perder de vista. Yo puedo retirar mi querella, pero hay un mandato constitucional plasmado en el inciso C que dice que a la víctima se le deberá otorgar atención integral desde la comisión del delito. Y puede ser que ella diga, no, quiero otorgar el perdón, que es decir, que ya no se siga con la investigación, pero eso no quiere decir que no se le sigan brindando las herramientas para poder seguir trabajando tal vez en el aspecto psicológico, en el aspecto social. Es decir, hoy por hoy creo que sí se tiene que recapitular en qué es responsabilidad del Estado. Hoy escuchaba al diputado hablar en materia de seguridad. Hay que recordar que el derecho a la seguridad es un derecho de todos y de todas, y se debe dar seguimiento a esta situación y no olvidar lo que está sucediendo, porque si lo normalizamos, pues se nos olvida que a personas muy cercanas les puede pasar, y de lo que se trata es de vivir en paz y en una sociedad más tranquila. O puede haber hasta una especie de patrón, Marta, ya estamos a punto de cerrar en esta entrevista, pero puede haber hasta una especie de patrón que si hay vamos a decirle, un presunto responsable, continúe con alguien más y con alguien más, y que esta manipulación que se tiene también hacia las mujeres o cuando hay una dependencia económica sea uno de los ganchos para decir, bueno, yo aquí es donde ejerzo mi poder. Y acabas de decir algo, ojalá se tomen cartas en el asunto y que esto no se vuelva a repetir, que se visibilice lo que les sucede a las víctimas. Hay un patrón, ya como tú dijiste, hay que estar alerta de lo que puede suceder en torno a la persona, que no pudiéramos decir que lo culpabilizamos, pero al menos hay una intención y hubo una denuncia previa, entonces tendremos que estar ahí. Y yo creo que en ese tenor yo quisiera, ya que estamos a punto de terminar, decirte que por eso en la capital del estado estamos trabajando de manera muy conjunta para no solo atender la violencia, actuar en los temas de prevención. Por ejemplo, yo veía con muy buenos ojos que la Brigada Violeta estaba armando en lugares donde no nos imaginamos, como en los mercados donde haces tus comités de seguridad. Es decir, el trabajo de la violencia para atender la violencia familiar y de género no tiene que ser solo cuando ya sucede un agravio tan grande como es el feminicidio, que es una de las manifestaciones más duras de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo en el ámbito de prevención, y recordar que el derecho a la ciudadanía, el derecho a la seguridad y a vivir libres de violencia no es una dádiva, es un asunto que por derecho nos corresponde y en ello debemos trabajar. Regidora, agradecemos su visita y esperamos tenerla pronto aquí en este espacio de 7 a.m. y cualquier dato o pregunta que tenga, también tiene sus redes sociales, por supuesto, donde puede y estoy a sus órdenes, me siguen hablando, mandando mensajes para estos temas y tengan la certeza de que ahí vamos a estar. Ya lo escuchó, y allá en casita no le cambie, que nosotros volvemos con más.